Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del COVID, vamos a hacer una recapitulación de los conocimientos que tenemos actualmente de él, las nuevas vacunas que se esperan, los nuevos tratamientos y si por fin vamos a recuperar la vida normal. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Milagros Tomás, gracias Mila por venir. Hola Juan, Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. así es. Enrique, gracias. Enrique Bernal, tú eres médico especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Reina Sofía. Hola, ¿qué tal? José Antonio Navarro, gracias José Antonio. Gracias a ti y un placer estar con mis colegas otra vez. El equipo COVID, que a ver si nos tuviéramos que disolver ya. Bueno, por lo civil o por lo militar. Por lo militar. Tú eres pediatra y eres consultor honorario de vacunas del Ministerio de Sanidad. Sí. Muy bien. Quiero presentaros un libro que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud?, donde un grupo de especialistas lo hemos escrito y la finalidad del libro es conseguir que la gente que lo lea pues adquiera los conocimientos suficientes para vivir más años y sobre todo con más calidad de vida. Lo podéis encontrar en Amazon. Y una vez dicho esto, vamos a ver qué le gustaría saber a la gente de la calle que no sepa ya sobre el COVID. ¿Cuándo es necesario pedir atención médica? ¿Es igual de peligroso el COVID que la gripe? ¿Por qué está sufriendo tanta pariente? ¿En qué caso es más peligroso el COVID? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Enrique, aunque mucha gente ya lo sabe, pero vamos a ver varias cosas. ¿Qué son las variantes del coronavirus? ¿Por qué aparecen? ¿Cuántas hay? Y la última, la BA2, ¿qué nos puedes decir de ella? Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante y muy pertinente porque ha sido algo trascendental durante toda la pandemia, la aparición de las variantes, que realmente son, como su propio nombre indica, son variaciones con respecto al virus original y aparecen como consecuencia fundamentalmente de mutaciones que van apareciendo debido a los fallos que provoca la ARN polimerasa, que es la enzima que permite la replicación del virus. Los virus ARN, como es el virus del coronavirus, son virus que mutan con frecuencia, especialmente de otros virus, como son el virus de la gripe o el virus del VIH. Este muta menos porque tiene otras enzimas como la S-ribonucleasa que corrige los errores que comete esta enzima, la ARN polimerasa. El hecho de aparecer estas mutaciones da lugar a que aparezcan estas diferentes variantes. Normalmente estas mutaciones pueden afectar a cualquiera de las proteínas que tiene el coronavirus, que son muchas, pero la que más nos interesa es la proteína S, la proteína de la espícula, que es la que le permite al coronavirus unirse a su receptor de la ECA2 de las células que infecta y a través de ese receptor penetrar e infectar a la célula determinada. Estas variantes van adquiriendo distintos beneficios. Uno de los beneficios más importantes que adquieren es, por ejemplo, la transmisibilidad, hace que se puedan unir mejor al receptor y transmitirse o replicarse mejor. Y esta transmisibilidad ha sido un denominador común en todas las nuevas variantes que han ido apareciendo. La primera variante, la variante de Wuhan, tenía una capacidad de transmisión importante, pero la siguiente que apareció, que adquirió una mutación que fue la D614G, permitió que fuera más transmisible y sustituyó a la previa. Y esto ha ido ocurriendo prácticamente con toda la variante. La variante que ha ido surgiendo ha ido sustituyendo a la previa porque tenía esa capacidad mayor de transmisión. Por ejemplo, la alfa era un 60% más transmisible que la de Wuhan, la delta era un 60% más transmisible que la alfa y la Omicron, que es la que tenemos actualmente, es 3 veces más transmisible que la delta. Además de esta capacidad de transmisión, adquieren otras capacidades como son la capacidad de eludir la respuesta al sistema inmune, principalmente la acción de los anticuerpos neutralizantes. Y esto ha ocurrido no en todas las variantes, sino principalmente en las últimas, especialmente la Omicron, que ha adquirido una serie de mutaciones que le permite eludir en parte, no totalmente, la respuesta al sistema inmune, y esto hace que tengamos más infecciones, más reinfecciones, pero sin embargo la respuesta a las vacunas, aunque es verdad que se ha reducido con respecto a las infecciones, no tanto con respecto a la aparición del COVID grave, el COVID que tiene la hospitalización. Se ha reducido, pero por ejemplo al poner la vacuna de refuerzo, el efecto booster, con la vacuna de refuerzo, el COVID grave es menos importante o menos trascendental que si no se hubiera puesto esta dosis de refuerzo. Como digo, por lo tanto, estas variantes han ido apareciendo a lo largo de la pandemia y han ido adquiriendo estas mutaciones que le permiten esa mayor capacidad de transmisión y esa mayor capacidad de eludir en parte la acción del sistema inmune. Actualmente tenemos la variante Omicron,
que tiene esa particularidad, más transmisible, mayor capacidad para eludir la acción del sistema inmune, y actualmente ha aparecido una nueva, que es la variante BA2 de Omicron, que es un poquito más transmisible que la previa, pero no tiene diferencias en cuanto, por ejemplo, a la agresividad. Podemos hablar de esto en cuanto a la virulencia de las nuevas variantes, han ido cambiando a lo largo de la pandemia, y esta variante Omicron parece que es un poquito menos virulenta que las anteriores, aunque también hay que tener en cuenta el efecto que están teniendo las vacunas. Vale. Esa sería una evolución natural de los virus, ¿no? Hacerse como más contagiosos, pero un poquito menos grave para poder infectar a más gente, ¿no? ¿Eso sería lo natural en ello o no? Bueno, eso es un concepto que se está extendiendo y no es así exactamente. Es decir, no todos los virus tienden a ser menos lesivos o menos agresivos o adaptarse al ser humano en ese sentido. Por ejemplo, el virus del sarampión no es menos agresivo, o el virus de la varicela, por ejemplo, o el VIH. Y por ejemplo, el virus de la gripe pandémica del año 1918, mutó a ser un virus más virulento. La primera ola de esa pandemia era menos agresivo que la segunda ola, que fue la que ocasionó gran cantidad de casos y gran cantidad de mortalidad. No tiene por qué ir a esa tendencia, es lo que todos creemos o queremos que pase, pero no tiene por qué ocurrir así. Ya, pero como has dicho, se está diciendo mucho eso y bueno, nos lo ha aclarado perfectamente, que no siempre es así. No siempre por suerte en este ha sido así. De momento ha ocurrido esto, ¿no? Omicron parece que es más leve que la variante Delta, pero en la siguiente variante que pueda aparecer, Pi, no tiene por qué ser más leve que Omicron o que Delta, podría ser perfectamente incluso más agresiva, más virulenta. ¿Has dicho Pi porque ya va a tener ese nombre? Bueno, es la que le toca en el alfabeto griego. La que le toca por el alfabeto griego, vale, o sea que ya tiene nombre antes de salir. Bien, vamos. José Antonio, ¿cuántas vacunas hay comercializadas actualmente y cuáles son las diferencias más importantes? Bueno, yo creo que la última vez que estuvimos aquí hablábamos en la Unión Europea que había 2 vacunas y ya en vez de hablar del nombre comercial hablábamos directamente de AstraZeneca y de Pfizer. Desde entonces ha llovido bastante. Digamos que la OMS tiene precualificadas 10 vacunas y en la Unión Europea son 5. Esas 5 son 2 de ARN mensajero, que son la conocida de Moderna y la de Pfizer. Son 2 de vectores víricos, de virus, uno de chimpancé y otro de adenovirus humano, que son la de Johnson y la de AstraZeneca. Y luego una última que ha salido hace escasamente un par de semanas, que es de subunidades de partículas pequeñas de proteína que llevan una sustancia que se llama adyuvante, que lo que hace es potenciar la respuesta inmune para que sea más potente. Es una vacuna de Novavax y, curiosamente, la que se espera que aparezca este año, la famosa española del laboratorio IPRA, la tecnología es muy similar. Procede de un virus que se le incluye la proteína S famosa que estábamos comentando y se infecta a una célula de insecto y la célula de insecto produce cantidades ingentes de esa proteína S que, unida a un adyuvante, pues nos genera una molécula que es la que se inyecta en definitiva, ¿no? Y luego hay otras 5 que no están precualificadas por la Unión Europea, pero sí por la OMS, que son básicamente las que se utilizan en prácticamente todo el mundo. Probablemente tengan un mercado incluso superior a las que pueden tener las de ARN mensajero. Se emplean en países en China, se emplean en India y muchos se están empleando en países de Centro y de Sudamérica. Son vacunas básicamente inactivadas. La diferencia, pues a día de hoy yo creo que hay diferencias claras. Digamos que hay una división de honor, por decirlo de alguna manera, que serían las vacunas de ARN mensajero, claramente. Y luego hay unas que serían las vacunas yo creo que estarían ya a la par, las vacunas de vectores, Johnson y Astra, junto con las vacunas inactivadas. Pero repito, digamos, la primera división, la medalla de oro, la tienen las vacunas de ARN mensajero. Muy bien. Mila, en atención primaria lo del COVID ha sido terrible. ¿Qué ha supuesto esta sexta ola para la atención primaria? ¿La esperabais? Bueno, aquí no sabemos lo que va a venir, con lo cual, pero en cualquier caso esto no ha sido una ola, yo creo que ha sido un maremoto, un auténtico tsunami, porque tenemos que situarnos en Nochevieja, en Reyes, 4 o 5 días después, cuando la curva epidémica no era una curva, era una pared vertical del número de casos que había, un aumento de incidencia bestial. Eso se tradujo en muchísimas personas afectadas por coronavirus, personas de todas las edades,
y sobre todo también personas que estaban en activo, en edad laboral, por así decir, en personas que requerían la baja laboral, con lo cual los centros de salud se llenaron, o tuvimos muchísimas consultas de pruebas diagnósticas, de seguimiento de estos pacientes, de solicitud de baja laboral y de seguir con nuestras consultas, porque las consultas nunca se cerraron. Esto fue como la tormenta perfecta, además eran Navidad, Nochevieja, pacientes que estaban enfermos, compañeros que estaban de vacaciones, que algunos pues tuvimos que suspender o acortar las vacaciones, compañeros que estaban con el coronavirus. Y todos, yo creo que lo vimos, o lo vimos en directo, o lo vimos en los medios de comunicación, las colas en las puertas de los centros de salud, porque los pacientes no podían contactar telefónicamente con el centro de salud pues para realizarse una prueba diagnóstica o para simplemente solicitar su baja. La situación era bastante caótica. Es verdad que había mucha carga burocrática, el tema de la baja laboral pues era una necesidad, se oía al paciente: necesito mi justificación para no ir a trabajar, y eran pacientes que tenían que estar aislados y estaban en la puerta del centro de salud. O sea que fue muy duro. Alrededor de este momento se empezaron a poner en marcha una serie de recursos que aliviaron bastante y descongestionaron un poquito lo que fue la atención en atención primaria. Y bueno, y yo creo que, y para ser optimista, que quiero ser un poco optimista, la situación a fecha de hoy es totalmente diferente. Creo que hoy hemos tenido 1000 casos, 1050 casos a fecha de anoche, del lunes por la noche, y ya podemos seguir trabajando en atención primaria. Hay casos, hay seguimientos, pero se ha normalizado todo bastante. Sí, la verdad es que ha sido duro. Yo tengo familiares que son médicos de atención primaria y lo he visto los domingos por la tarde, las tardes, mirando en el ordenador. Quizás mucha gente no sepa que ahora mismo podéis trabajar desde vuestra casa para ver los casos que han salido positivos, para avisarle ya para qué tal y tal. O sea, realmente hemos echado muchas horas. Y sin embargo yo digo que ha sido la cuadratura perfecta, porque encima muchos pacientes protestan porque no se le atiende, pero es que no las bajas, es un problema terrible, no daba ya abasto. Era muy burocrático todo, pero hemos trabajado todos un montón. Yo creo que hemos trabajado todos un montón. Enrique, vamos a hablar de la variante Omicron, que es la que actualmente es la que tenemos. ¿Por qué se hizo dominante y sobre todo es realmente más leve los cuadros que produce que la anterior? Bueno, es algo que he comentado previamente, según las características que tienen todas las variantes que van dominando con respecto a las previas y que se hacen más transmisibles, ¿no? La alfa era más transmisible que la previa, la delta más transmisible que la alfa, y la Omicron ha sido más transmisible que la delta. La característica que tiene Omicron es que se replica muy bien en el tracto respiratorio superior y poco o mal o peor en la zona a nivel pulmonar. Esto hace que se transmita más fácilmente para tener mayor cantidad de virus a nivel del tracto respiratorio superior, pero también tiene una ventaja en el sentido que al replicarse peor o menos a nivel pulmonar podría reducirse la severidad de la misma. Y al principio los datos que venían de Sudáfrica, porque surgió allí, eran alentadores en el sentido de que podría asociarse a una reducción de la hospitalización hasta un 85%. Luego se vio que un porcentaje importante de la población era gente más joven de lo que tenemos aquí, menores de 60 años, y podría estar, por lo tanto, alterados los datos. Más tarde surgen datos de Dinamarca, donde no se vio tanta esa reducción de la severidad, pero ya tenemos datos constatados desde Inglaterra y de otros países donde se ha visto que efectivamente cuando comparas con Delta se reduce, por ejemplo, la posibilidad de ingresar en la UCI 3,5 veces. Y si comparamos con un vacunado, se reduce aproximadamente la posibilidad de ingresar en la UCI 2,5 veces más. Por lo tanto, no solamente por la vacunación, que podría ser el efecto en la reducción de la agresividad de la variante, sino que también ella misma parece ser más leve que la variante previa, que la variante Delta, y probablemente esté relacionado con esto de menor replicación a nivel pulmonar, y también se ha visto que altera menos uno de los mecanismos que actúan en el proceso inflamatorio, que son la acción de los interferones. Actúa menos ahí y probablemente pues, se puede asociar a una menor severidad, y eso pues, los estamos viendo. Lo que sí que tiene esa mayor capacidad de contagio, esa mayor transmisibilidad, que se parece mucho al virus del sarampión, que es actualmente
el virus más transmisible. Entonces sí, se reduce la letalidad o la agresividad, pero en contraposición tenemos muchísimos casos, puede ocurrir lo que ha ocurrido en esta sexta ola, que hemos tenido tantísimos casos que al final hemos tenido una importante repercusión en los hospitales, con muchos ingresos en la UCI y también mortalidad. Claro, a la vez muchísimos más, aunque la gravedad sea menor, pero a la vez mucho más puede pasar lo que os ha pasado. Vamos a ver, José Antonio, las vacunas actuales protegen de las nuevas variantes y danos un poco, antes has citado la española, la de IPRA y no sé si hay alguna más española, ¿cómo está eso? Bueno, cuando hablamos de efectividad de las vacunas frente al virus, al SARS-CoV-2, es curioso porque los que llevamos muchísimos años dedicados a vacunas, calculábamos, por ejemplo, la protección de la vacuna frente al sarampión, frente al papilomavirus y prácticamente no había diferencias en función de qué tipo de estudio poníamos en marcha para ver esa efectividad. Es decir, que prácticamente había una efectividad muy similar independientemente del tipo de estudio, ¿no? Pero nos aparece el SARS-CoV-2 y las primeras vacunas que tenemos frente a la 614G que comentaba el doctor Bernal, pues tenían una efectividad del 95% y muy bien, estupendo, pero iba decayendo la protección progresivamente, aparece la variante alfa, cambia un poco el panorama porque sigue protegiendo, pero no tanto como para la variante original, luego aparece la delta y luego aparece la Omicron, entonces en cada una de las apariciones que ha tenido el virus, la efectividad ha cambiado completamente. Entonces, de hecho, ahora nos encontramos con que la mayoría de la población tiene 3 dosis de vacuna. La protección, como se comentaba antes, frente a la enfermedad grave, hospitalización, UBI, fallecimiento, es muy alta, por encima del 85%. Sin embargo, a partir de las 12-16 semanas de que se pone la tercera dosis, se ve como la protección frente a la enfermedad sintomática, en general leve, va descendiendo. Con lo cual, entonces, llegamos a un momento que no sabemos exactamente cuál va a ser el comportamiento de aquí a unas cuantas semanas. Si vamos a quedar sin protección, se va a seguir protegiendo frente a la enfermedad grave, es decir, que es una situación en la cual la vigilancia epidemiológica es clave, es fundamental, que es la que nos va a ir diciendo cuál tiene que ser la actitud a seguir, ¿no? En cuanto a las vacunas nuevas, pues esta de IPRA, la española, sí aporta algo nuevo, algo diferente a las de ARN mensajero, que es su estabilización, es decir, la conservación se hace a temperatura habitual de entre 2 y 8 grados, como el resto de las vacunas sistemáticas, lo cual es una ventaja importante, quizá ya no tanto para España o para países desarrollados, porque ya tienen puesto en marcha un sistema de circuito para mantener temperaturas de ultracongelación, pero sí supone un punto importante para aquellos países de baja renta, de bajo Producto Interior Bruto, que no puede llevar al centro de África, por ejemplo, una vacuna a menos 80 grados, porque sí, es prácticamente imposible, ¿no? Por tanto, esas condiciones de conservación es un dato muy importante y quizá la efectividad sea un poquito inferior a la de la vacuna de ARN mensajero. Me ha dejado un poco preocupado con esto de que al cabo de los pocos... Son datos reales no, del Reino Unido. A las 16 semanas baja un 50-60% la protección frente a enfermedad sintomática. Pero frente a mortalidad se mantiene por encima del 95%. Bueno, menos mal, te he sacado lo bueno. Vamos a ver, Mila. Has dicho que ahora ya estáis un poquito mejor porque hay nuevos recursos. ¿De qué recursos estamos hablando? Pues aproximadamente cuando estábamos ahí ya en el pico de la sexta ola, se articularon una serie de recursos que querría destacar 4 y además poderlos poner en conocimiento de la población porque sepa que son muy buenos. El primero y principal yo creo que es un soporte o un recurso informático técnico, que es el portal del paciente. Creo que todos los pacientes, toda la población tiene que tener descargado en su dispositivo, en su teléfono, en su tablet, el portal del paciente o la cita previa con el Servicio Murciano de Salud. Porque así vamos a evitar el no me cogen el teléfono. Es una aplicación que tú te la descargas y puedes pedir cita con tu médico, con tu enfermero, y hay una cita que además se adecuó, porque esto existe desde hace tiempo, pero con esta ola se ha adecuado, y entonces hay una cita que pone cita COVID. Y en la cita COVID puedes pedir una cita, soy paciente COVID o me he hecho un antígeno y soy positivo, o soy contacto COVID. Directamente se va a articular lo que tú quieras, pues te van a citar con el médico si necesitas asistencia médica, si quieres solicitar la baja te van a derivar donde te tenga que solicitar la baja, o si quieres simplemente notificar que eres positivo y que eres un caso más, pues se notifica. Creo que es súper importante. Otro recurso que se puso en marcha y creo que ha sido también muy importante es el que se hagan
test de cribado, pues en los SWAP, en los servicios de urgencia, se habilitaron carpas que prácticamente han trabajado muchísimo todas las tardes, todos los fines de semana, de forma que la población podía acudir ahí a realizarse un test antigénico, ya fuese porque sí, porque tuviese síntomas, con lo cual se han sacado muchos casos de los que podían no llegar al centro de salud. La creación de grupos COVID ha sido muy importante. Los grupos COVID son grupos multiprofesionales, los forman médicos, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, y lo que han hecho es como coordinar. Ellos son los que reciben de alguna forma esas llamadas del portal del paciente y de alguna forma pues derivan y solucionan lo que pueden solucionar. Ha sido muy importante para nosotros. Y por último, y sobre todo por las características que he comentado antes, por el gran número de pacientes en edad activa y con baja, la implicación de los servicios de inspección, la inspección de servicios sanitarios, que ha habilitado el que pudiésemos dar la baja ante un paciente con coronavirus, y si todo ha ido bien, en 7 días el paciente, y de forma casi de oficio, va a recibir el alta por parte de inspección, a no ser que se complique, que se prolongará. Eso ha sido muy importante porque nos ha evitado el traslado, el papel, porque esto va todo al INS, y el empresario o el asesor puede perfectamente ver en un fichero del INS si el paciente está de baja, cuál es su situación. Estos 4 recursos han sido muy importantes para nosotros. No, realmente han sido muy importantes, y sí. La aplicación esa donde ya no es necesario llamar por teléfono, todo eso, indudablemente las personas mayores obviamente tienen dificultades, pero como esto ha afectado también a muchísima gente muy joven, eso desde luego debe de haber disminuido de manera considerable. Ha venido fenomenal. Sí, esto es lo que se llama hacer de la necesidad virtud y implementar todas estas medidas que son tan importantes. Efectivamente. El Colegio de Enfermería de la región de Murcia colabora con nuestro programa La Salud en tus manos. Vamos a ver qué nos cuentan hoy. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la región de Murcia. A pesar de la pandemia y sus restricciones, en el Colegio de Enfermería de la región de Murcia no han dejado de trabajar para defender los intereses generales de la profesión y de sus trabajadores. COEMUR ofrece a sus más de 7.000 colegiados multitud de beneficios. Representa el Colegio de Enfermería de la región de Murcia a todas las enfermeras y enfermeros en cualquier problema que puedan tener. En estos momentos tienen una asesoría ahora y antes. Una asesoría jurídica muy buena, también tienen una asesoría jurídica laboral y también fiscal. Seguro de responsabilidad civil, bolsa de empleo, asesoría, convenios de colaboración o cursos de formación. Además, el Colegio de Enfermería de la región colabora y promueve jornadas, congresos y webinars, potenciando la apuesta así de la institución para dar visibilidad a la profesión. Actos culturales, actos de ocio, sí, no solamente a la profesión, sino que vamos tratando a los colegiados, a las colegiadas como más personas, aunque son personas, pero más vamos tratando en el ámbito social. La colegiación supone una garantía contra el intrusismo que avala la formación que deben de tener los profesionales de la enfermería. Desde el colegio han comenzado el año 2022 con reivindicaciones centradas en la petición de contratos de trabajo dignos, acabar con la precariedad laboral y aumentar las plantillas de enfermeros. No estamos siendo bien tratados en cuanto al número de profesionales que hacen falta. Estamos en el último lugar de la Unión Europea, pero estamos en el último lugar también de España en cuanto a ratio. El Colegio Oficial de la región de Murcia continúa con su compromiso de seguir luchando por defender los derechos de estos profesionales y regular el ejercicio de la enfermería a través de sus estatutos y el código deontológico. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la región de Murcia. Enrique, antes nos ha explicado cómo surgen las distintas variantes, pero ¿puede ser la Omicron la definitiva o vamos a tener la Pi que decías? Bueno, ojalá que fuera la definitiva, pero es improbable que lo sea por eso mismo, ¿no? Porque la gran cantidad de casos que estamos teniendo, eso son facilitaciones que le estamos dando al virus para que aparezcan mutaciones. Si ahora miramos la cantidad de casos que tenemos en este momento a nivel mundial, aproximadamente hay 1.700.000 de casos diarios, ¿no? Aparte de que estamos teniendo todavía muchísimos muertos, ¿no? Aproximadamente unos 10.500. El hecho de que haya
tantos casos, tantos contagios, son datos de que el virus se está replicando y muchísimo, ¿no? Y estas replicaciones son las que hacen que la ARN polimerizada, la enzima que permite la replicación, pues pueda fallar y aparecer estas mutaciones. Esto da pie a que puedan aparecer variantes. También pueden aparecer, por ejemplo, en pacientes que están inmunodeprimidos, que no son capaces de eliminar el virus, y el virus puede estar ahí replicándose continuamente durante varios meses, y esto lo hemos visto donde pueden acumular estas mutaciones, ¿no? Entonces, con esta gran cantidad de casos es probable que surja otra variante. Además, es importante alcanzar un importante, valga la redundancia, un importante porcentaje de vacunación a nivel mundial. En este momento sigue siendo bajo, y para poder evitar que esto siga progresando necesitamos que alcanzar por lo menos un porcentaje por encima del 70-80% de vacunación. Además de esto, estamos viendo que el virus es capaz de infectar animales, donde los animales actúan como auténticos catalizadores de mutaciones. Ya ocurrió en Dinamarca hace un año, donde se infectaron los mustélidos, los bisones, y ahí el virus pudo mutar y pasar de nuevo al ser humano, y por lo tanto, por eso hubo que sacrificar tantos bisones en ese momento. Entonces son condicionantes que pueden favorecer la aparición de variantes en este momento. No sé por qué te he hecho la pregunta. Yo, si me permites, que claro que lo sí. que decía el doctor Bernal, es a propósito de las coberturas de vacunación a escala mundial, porque estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de España, que bien estamos, pero yo comentaba antes de entrar aquí que en la última reunión que tuvimos con la OMS, la directora del programa de vacunación, del programa de SARS-CoV-2, la doctora Katy O'Brien, comentó que había 2 países en el mundo que todavía no habían administrado ni una sola dosis de vacuna. Esos 2 países, por supuesto, no son los países de alta renta económica, sino son países de muy baja renta económica, además con un porcentaje alto de población inmunodeprimida, como VIH, que en definitiva, como se comentaba, es el caldo de cultivo perfecto para que se replique indefinidamente el virus y aparezca una mutación. O sea, vieron que los esfuerzos que está haciendo la OMS, los esfuerzos de la Unión Europea, los esfuerzos incluso de España, tienen que potenciarse para intentar llevar vacuna a los países de baja renta y llegar como mínimo, como se comentaba, a un 70-80% de cobertura en toda la población mundial. Hasta ahora se han puesto 10.000 millones de dosis de vacuna, somos 7.000 millones, pero se han distribuido muy desigualmente en todo el mundo. Ya, o sea que esto es un problema mundial, global, no es un problema, y mientras que no lo solucionemos todo no nos vamos a solucionar nada, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, José Antonio, si una persona, porque esto ha ido variando a lo largo del tiempo, si una persona ha padecido la enfermedad, ¿se debe vacunar y al cuánto tiempo? Bueno, como bien comentabas, esto ha cambiado, llevamos ya 11 actualizaciones en el grupo de trabajo y en la ponencia de vacunas, llevamos 11 actualizaciones porque estamos constantemente leyendo, viendo lo que ocurre en otros países, viendo la evidencia, y eso nos obliga a ir cambiando. La infección, así como uno padece el sarampión y sabe que va a ser inmune para toda la vida, o prácticamente para toda la vida, o con la rubiola igual, con el SARS-CoV-2, con el COVID-19 no. La respuesta inmune no va a ser la misma, es decir, que el organismo no va a responder igual frente al virus en cuanto a la respuesta que va a tener. Se sabe que la enfermedad más grave tiene o genera una respuesta inmune más potente que el que tiene una enfermedad leve o asintomática. Por tanto, a no ser que hagamos, que no se hace y no se debe hacer sistemáticamente una serología, sacar sangre y ver qué anticuerpos tiene la persona que lo ha padecido, todos los países, digamos, de nuestro entorno, directamente a la persona vacunada, al cabo de 4 semanas en el adulto o al cabo de 8 semanas en el niño, se le administra una dosis de vacuna. A la persona que lo ha pasado. A la persona que lo ha pasado. ¿Por qué? Porque no sabemos, por no hacer una serología sistemática, y menos ahora en época de Omicron, como no lo sabemos, pues curarnos en salud, es decir, bueno, al ser una respuesta que es muy heterogénea, la respuesta inmune generada por la infección, vayamos a garantizar una buena respuesta inmune, la cual se consigue con la vacunación. Y además que luego, no sé si hablaremos luego, se consigue la famosa inmunidad híbrida. Hablaremos de ello, sí, muy importante. Si nos da tiempo, pero nos dará tiempo porque si no la pongo ahí. Muy importante. Vamos a ver, Mila, también ha cambiado el diagnóstico. ¿Qué pruebas se hacen ahora para el diagnóstico? Bueno, básicamente yo creo que estamos en lo mismo. Cuando el paciente tiene síntomas de 5 o menos días se realizará un test antigénico, y cuando los síntomas son de más de 5 días se realizará una PCR. Ahora, con digamos, la realización de test antigénicos en la farmacia, que son oficiales en el sentido de que la farmacia, cuando se realiza en una oficina de farmacia, la farmacia descarga esos datos en salud pública y se tiene conocimiento,
pues tenemos más conocimiento de casos de coronavirus que antes no estaban diagnosticados. Y con la realización del autotest en casa, pues también tenemos todos esos datos. Decir que aunque una persona se realice un autotest y salga positivo, si ha tenido pues, unos síntomas desde hace 12 horas, he empezado ayer por la tarde con síntomas y me he hecho un test y me ha salido negativo, no es coronavirus. No, espérate, aíslate, quédate con precaución porque posiblemente te lo repitas a las 24 o las 48 horas y te salga positivo. Es decir, ser cauteloso con un primer autotest negativo. Sobre todo si es muy al inicio, ¿no? Claro, claro. Empecé a ir por la tarde, me lo he hecho esta mañana, me salió negativo, me voy a trabajar, estoy normal y me tomo un café con mis amigos. Pues ya la hemos liado. Te esperas un par de días, llevas tu cuidado, tu precaución y te realizas un test, pasa este tiempo, que posiblemente se positivice. Vale. Enrique, vamos a ver, de la variante Omicron, que es la dominante ahora mismo, se ha dicho que tiene más posibilidad de reinfección que con las variantes anteriores. ¿Esto es así o no? Sí, sí, totalmente, por lo que hemos dicho previamente, por esa capacidad que tiene, debido a la gran cantidad de mutaciones que tiene en la proteína S, esa capacidad que tiene para eludir la respuesta de la acción del sistema inmune, especialmente la acción de los anticuerpos neutralizantes, y entonces se favorece fundamentalmente, puede aparecer las reinfecciones. De hecho, se ha visto, por ejemplo, en esta sexta ola, esta parte final de esta pandemia, ha habido más reinfecciones, como 5 o 6 veces más reinfecciones que todo el resto de la pandemia. La variante Delta también tiene mayor capacidad de reinfectar, pero donde se ha visto el punto álgido ha sido sin duda con Omicron. O sea que debemos mantener las medidas muy importantes aunque lo hayamos pasado, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, si uno se ha contagiado previamente con cualquiera de las variantes previas, anteriores, pues las medidas hay que mantenerlas al 100%. No se sabe ahora mismo qué puede ocurrir cuando uno se ha infectado con Omicron. Lo normal es que no se vuelva a infectar con Omicron porque ya haya generado suficiente inmunidad, pero no sabemos qué puede ocurrir con las nuevas variantes. Lo que se está viendo es que las personas que se han contagiado previamente con variantes previas tienen inmunidad suficiente para reducir de forma importante la aparición de un COVID grave. Es decir, la gente que se reinfecta tiene mayor probabilidad, o mejor dicho, tiene menos riesgo de desarrollar un COVID grave que las personas que lo adquieren por primera vez. La reinfección hace una protección en ese aspecto en cuanto a la gravedad. O sea, es menos grave si te reinfectas normalmente que la primera vez, sí, porque ya tiene algo de defensa, ¿no?, de la primera vez. Sí, eso se está demostrado. Al principio pensaba que no, porque incluso había casos de pacientes que desarrollaron un COVID grave, pero se ha visto a lo largo de la pandemia que las reinfecciones confieren los genes de cierta protección y, por lo tanto, mayor protección para desarrollar un COVID grave. Y algunas personas, por ejemplo, José Antonio, que ya llevan la pauta completa, y a pesar de la pauta completa, se han infectado después. Luego a esas personas, al cabo de X tiempo, ¿hay que vacunarlas o ya no? Bueno, es algo parecido a la inversa de la pregunta anterior. En este caso, ya estábamos comentando cómo es bastante habitual ver que después del padecimiento, después de la vacunación, los títulos, la cantidad de anticuerpos va descendiendo y, por tanto, teóricamente va descendiendo también el porcentaje de protección. Por tanto, es relativamente frecuente observar cómo cuando transcurren 5 o 6 meses después de haber recibido una pauta completa de 2 dosis, tener una infección. Son infecciones en vacunados, en teoría se tendrían que llamar fallos de vacunación, fallos secundarios de vacunación, y en ese caso, digamos que, y está comprobado, el padecimiento de la enfermedad se comporta como si fuera una dosis de recuerdo de la vacuna. Por tanto, si ha recibido 2 dosis y luego tiene un padecimiento, se consideraría como una tercera dosis ese padecimiento. Y por tanto sería tributario de una dosis de recuerdo, como estamos haciendo ahora mismo, pero a los 5 meses o 6 meses después del padecimiento de la enfermedad. Y volvemos a la pregunta anterior, es otro ejemplo de inmunidad híbrida. Vale. Mucho más potente que la inmunidad natural o la inmunidad artificial. Aunque hablaremos más en profundidad, porque ya lo has citado dos veces, me gusta mucho la inmunidad híbrida sería la de las vacunas más la de pasar la enfermedad. Sí, es un concepto que se ha acuñado a raíz del SARS-CoV-2. Muy bien. Vamos a ver, Mila, con los cientos de pacientes que habéis visto, ¿tú has visto alguna diferencia clínica entre la variante Omicron y la Delta, la anterior, y también entre, y aquí es muy importante para que las personas que todavía no se han vacunado lo tengan claro, entre los vacunados y los no vacunados? Sí,
Yo creo, y en relación con lo que ha dicho Enrique, que efectivamente Delta afecta más vías respiratorias bajas, y es lo que veíamos antes de esta sexta ola, aunque al principio de la ola de la sexta yo creo que teníamos casos de Delta aún. Vías respiratorias bajas, Delta, y Omicron, vías respiratorias altas. Cuadro en paciente vacunado, es el paciente que te llama y te dice que ha empezado con un poquito de fiebre, pero a lo mejor no, un poco de dolor de cabeza, mucosidad, y la propia mucosidad le produce tos, sin malestar general ni nada. Prácticamente cuando te llama ya te dice, ayer estaba peor pero hoy ya estoy mejor. Este es el vacunado. Incluso lo hemos visto en pacientes mayores, mayorcitos de 80 años vulnerables, vacunados con tercera dosis, por también en relación con lo que tú decías, que se ponen malos y que te dicen, pues es que esto era un catarro, mi hijo me ha hecho un antigénico y me ha salido positivo, pero lo definen como un catarro. Diferente es la clínica del paciente que, aun siendo joven, que son los que menos se han vacunado, una franja de edad sobre todo, te dice que es positivo. Este paciente tiene no una febrícula, sino tiene una fiebre, puede tener un fiebrón, mucha más postración, dolor de cuerpo, cansancio, astenia, dolor de cabeza, clínica de tos y rinorrea, incluso que en algún momento pues, ha podido tener vía respiratoria baja, esa propia cuadro de vía respiratoria alta se le ha bajado. Es un paciente que normalmente en 7 días, que es lo que nuestro protocolo nos dice ahora, 7 días más 3 diagnósticos, no está para alta. El paciente no vacunado, aunque sea joven, tarda más en ponerse bien y lo pasa muchísimo peor. O sea que la vacuna es fundamental. Bueno, esto lo sabe todo el mundo, pero todavía a pesar de eso hay gente que no se vacuna, ¿no? Sí. Un punto, Juan, a destacar con lo que está diciendo Mila es que efectivamente Omicron tiene un comportamiento de más leve que Delta, pero no es una variante leve. O sea, puede provocar perfectamente cuadros tremendamente severos, especialmente en población vulnerable, en pacientes que hayan fracasado a la vacunación, especialmente, que pacientes que no tengan anticuerpos suficientes. Y ahí lo hemos visto pacientes que no han tenido suficiente cantidad de generación de anticuerpos estando vacunados y han ido directamente a la UCI con Omicron. Entonces el concepto que tiene que quedar es que efectivamente es más leve que Delta, pero no se parece a una gripe, no es como la gripe en cuanto a la gravedad, es bastante más severa que una gripe. No, muy importante la puntualización. De los vídeos que hacemos para nuestro canal de YouTube, lasalvoentusmanos.ucam.edu, hemos seleccionado este para la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Chocolate Milka, ¿me lo compro, me lo como o no me lo compro y no me lo como? Yo no me lo compro y no me lo como. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Venga, es chocolate con leche de los Alpes. Bueno. Los ingredientes son azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, suero de leche, grasa de leche, avellanas molidas y aroma. Muy bien. Bueno, ahí hay unos conjuntos de ingredientes, los cuales pues destaca de manera considerable el azúcar, ¿no? ¿Cuántas calorías tiene por 100 gramos? Esto por 100 gramos tiene 530 calorías. Son muchísimas calorías, es un alimento a base de azúcares y de grasas que por tanto favorece mucho el desarrollo de la obesidad y de la diabetes. ¿Cuántas grasas tiene? Grasas tiene 29 gramos, de las cuales son saturadas 18 gramos. Es decir, casi 2/3 de la grasa que tiene son grasas saturadas. Las grasas saturadas son necesarias para el organismo, pero en una proporción más baja. De hecho, las grasas saturadas se sabe que aumentan el colesterol y por tanto el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. ¿Y de hidratos de carbono cuántos tiene? Tiene 59 gramos de hidratos de carbono, de los cuales son azúcares 58. 58, o sea que este es como muchísimos otros productos de bollería industrial, pues resulta que tiene un alimento muy rico en azúcares y rico en grasas saturadas. Vuelvo a decir, como hemos comentado en otro vídeo, que esto es un chute de placer al cerebro, que hace que no te puedas comer un trocito pequeño, que tengas que seguir comiendo. Con lo cual estamos favoreciendo la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, es un alimento muy poco recomendable, yo no me lo compro y por tanto no me lo como. Enrique, vamos a hablar de los tratamientos. ¿Tenemos por fin tratamientos antivíricos eficaces? ¿En qué pacientes se pueden utilizar y qué diferencia hay entre los anticuerpos monoclonales y los fármacos antivirales? 3 en 1.
Bueno, la verdad que son muchas preguntas muy complejas de responder rápidamente, pero intentaremos resumir lo máximo. A lo largo de toda la pandemia hemos tenido un antiviral que ha funcionado relativamente bien en la reducción de la duración de la enfermedad y la progresión de la misma, no tanto en la mortalidad, que ha sido el Remdesivir. Es un tratamiento que actuaba directamente contra la proteína, la enzima que estamos comentando, la RNA polimerasa, y evitaba la replicación del virus. Y lo hemos usado muchísimo. El problema que tiene es que se administraba por vía intravenosa y tenía pues sus contraindicaciones, no se puede administrar por vía oral y eso pues es un problema, ¿no? Actualmente ya están a punto de comercializarse dos tratamientos antivirales que se administran por vía oral, uno es el Monopiravir y otro es el Paxlovid. El Monopiravir actúa también sobre esta enzima, la RNA polimerasa, y el Paxlovid actúa contra otra enzima que es la proteasa. Ambos antivirales, los tres antivirales evitan la replicación del virus. Estos dos últimos fármacos que estoy comentando, la ventaja que tienen con respecto a Remdesivir, que se administran por vía oral y se han ensayado principalmente en pacientes que tienen un COVID leve moderado, es decir, que no han ingresado al hospital y no requieren oxigenoterapia. Se ha visto que en aquellos pacientes, no en todos, sino en aquellos pacientes que tienen riesgo de progresar, que son por ejemplo pacientes mayores de 55, 60 años, pacientes que tienen alguna comorbilidad, por ejemplo la obesidad, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, en estos pacientes en concreto, si lo administramos de forma precoz, en los primeros 5 días de inicio de la sintomatología, pueden reducir la hospitalización y la muerte hasta en un 85% en el caso de Paxlovid y en un 30% en el caso del Monopiravir. Pero como digo, hay que administrarlo de forma muy precoz y en pacientes que tienen riesgo de progresar. Y eso se ha visto que puede funcionar, todavía no disponemos de ellos de forma generalizada, pero se espera que pronto podamos disponer de ambos y se puedan administrar desde atención primaria y se pueda comprar en la farmacia. Todavía no lo tenemos claro, pues son fármacos también con un precio elevado y falta que la agencia pues lo pueda aprobar. Con respecto a los anticuerpos monoclonales, es otro tipo de fármacos que no actúan directamente dentro del virus, sino actúan contra la proteína S, la proteína que ya hemos dicho que es la que se permite unirse al virus, a su receptor, al receptor de la ECA2. A lo largo de la pandemia se han desarrollado muchos anticuerpos monoclonales que estaban simulando lo que hacen los anticuerpos naturales cuando uno se infecta. Entonces, estos anticuerpos van dirigidos contra distintas partes de la proteína S y su misión es bloquear esta proteína S para que no se una al receptor y no pueda infectarse, ¿no? A lo largo de toda la pandemia, como digo, han ido surgiendo distintos anticuerpos monoclonales, pero que se han ido desechando porque como el virus ha ido mutando precisamente en esta proteína, pues no han podido funcionar. Y en este momento solamente disponemos de uno que pueda funcionar, que se llama Sotrovimab, que actúa en una parte de la proteína S, que es muy estable, que no se ha influenciado, no se ha influido por las distintas mutaciones. Cuando se administra también de forma muy precoz, en los primeros 5 días de inicio de la sintomatología, en pacientes con COVID leve moderado, es decir, que no requieren hospitalización, que no requieren oxigenoterapia y que tienen también un factor de riesgo de progresión, se ha visto que reducen la posibilidad de ingresar al hospital y de morirse hasta en un 80%. Por lo tanto, es algo novedoso, algo muy importante que podemos disponer y que nos puede cambiar el devenir de la pandemia. Sí, sobre todo los fármacos orales, ¿no? Los fármacos orales, ese que has dicho, serían los que más podrían cambiar el devenir de la pandemia, porque los anticuerpos monoclonales son por vía oral. Sí, ese es el problema que tienen, que es administración por vía intravenosa, pero es una única dosis. Ya. El Remdesivir son 5 dosis cuando está el paciente hospitalizado. También se puede utilizar en el mismo tipo de pacientes, es decir, pacientes con COVID leve moderado, con factores de riesgo de progresión, durante 3 días, pero claro, tiene el problema de administración intravenosa, pero es fácil de administrar, se puede administrar en el hospital de día, en los servicios de urgencias y se tolera bastante bien. La verdad que la medicación oral puede cambiar perfectamente el devenir de la pandemia, lógicamente si no aparecen mutaciones que se hagan resistentes al virus, ¿no? Aquí estamos siempre en el filo de la navaja. Bueno, pero cierto es que es bueno que se avance en todo esto, que antes no lo teníamos. Sí, porque llevamos ya 2 años de pandemia y no disponíamos de ningún tratamiento antiviral por vía oral. Vale. A mí me gustaría añadir otra cosa respecto a lo que está comentando el doctor Bernal. Hay también unos anticuerpos monoclonales que son profilácticos, es decir, se dan para evitar que aparezca la enfermedad, no en los 5 primeros días de la enfermedad, sino para evitar que aparezca. Una duración, con un pinchazo la duración es de 6 meses, el fármaco se llama Evusheld, y precisamente en la ponencia de vacunas, en la última actualización, ya contemplamos en qué supuestos se tendría que administrar ese fármaco profiláctico, preventivo,
básicamente todos aquellos inmunodeprimidos, en los cuales el administrar 3 o incluso 4 dosis de vacuna al final no se genera, no se induce ninguna respuesta inmune, y son claros candidatos a recibir medicación profiláctica, que ya digo dura unos 6 meses, con una efectividad pues, prácticamente entre un 70 y un 80% en evitar la infección, lo cual es muy importante. Claro que esto sería como si lo hubiera pasado, pero como ellos están inmunodeprimidos, no generan anticuerpos. Algo similar. Nosotros en España me parece que hemos comprado 250.000 dosis, se reciben el día 22-23 de febrero, y probablemente para primeros de marzo ya estén a disposición de los hospitales con las indicaciones que hemos seleccionado en la ponencia de vacunas. Claro, eso es muy interesante para pacientes en profilaxis post-exposición, pacientes inmunodeprimidos. Claro, es que hay muchos cánceres que le das 2 dosis y no responde, le das una tercera tampoco y una cuarta y tampoco. Entonces con lo cual, puedes poner este anticuerpo monoclonal y 6 meses con un 80% mínimo 6 meses. Está protegido mínimo para 6 no meses, infectarse. Sí. Para no infectar. Los niños, ¿a qué edad se pueden vacunar? Bueno, los niños ha habido mucha controversia. Yo como pediatra lo he vivido porque dentro de la ponencia de vacunas se creó un subgrupo de pediatras, entre otros, para valorar la vacunación por debajo de los 12 años. Así como estaba claro la vacunación de los adultos, porque bueno, se morían, ingresaban en UBI, en el caso del niño no estaba tan claro. ¿Por qué? Porque ese balance, ese cociente del riesgo y del beneficio tenía muchos matices. Por ejemplo, en el niño más del 50% de las infecciones son asintomáticas, es decir, no dan ningún síntoma. La hospitalización no llega al 0,5% de aquellos niños que enferman. Las complicaciones son muy infrecuentes, aunque de vez en cuando hay complicaciones que pueden ser graves, como el síndrome inflamatorio multisistémico y el COVID prolongado, que no sé si hablaremos luego, pero también se da no solamente en adultos, sino que también se da en el niño. Y por tanto, con todos esos factores y teniendo en cuenta que podía jugar un papel en la transmisión, aunque no parece que el niño fuera realmente el epicentro de la transmisión, pero sí podía jugar cierto papel, es por lo que se decidió prácticamente en todos los países iniciar la vacunación de los 5 a los 12 años, ¿no? Una cosa distinta serán los menores de 5 años. Hasta ahora los ensayos que ha patrocinado, el primero que va, que son los de Pfizer, ha utilizado una dosis baja de 3 microgramos y han visto cómo la respuesta era mejor en los críos pequeñitos que en los críos mayores, probablemente porque el crío pequeñito necesitaba menos carga de antígeno, ¿no? Y tenían previsto presentarlo a la regulatoria norteamericana esta semana, pero lo van a prorrogar hasta dentro de 2 o 3 meses. Por tanto, para los menores de 5 años, a corto plazo no se prevé que haya ninguna vacunación. Vale, muy bien, no va a quedar claro. Mila, seguro que ahora mismo hay varias personas que se están haciendo un test COVID y les sale positivo. ¿Qué debe hacer esa persona? Bueno, pues esa persona, si tiene el portal del paciente, que sería lo ideal, ¿vale? Bueno, lo primero que tiene que hacer es aislarse, eso es lo más importante. Lo más importante es aislarse. Lo segundo es contactar con las personas con las que haya estado y decirles soy positivo en COVID para que tomen las medidas oportunas. Y por último, ponerse en contacto, pues si puede ser con el portal del paciente, que es mucho más ágil, con los servicios sanitarios para solicitar una cita para asistencia médica, para baja laboral si lo precisa, o para comunicar simplemente a nivel estadístico que padece COVID. Así, solamente eso. Sencillo y claro. Sí. Muy bien. Enrique, ¿qué es el COVID que se habla continuamente? El famoso COVID persistente. ¿Es frecuente? ¿No es frecuente? ¿Hay algunos pacientes que tengan más tendencia a padecerlo y hay algún tratamiento eficaz? Muy bien, pues la verdad que el COVID persistente es un problema que tenemos todos en la atención primaria, nosotros, que nos preocupa muchísimo, a nosotros, por supuesto, a los pacientes. Hace referencia fundamentalmente a la presencia de sintomatología que tienen los pacientes que han padecido una infección por SARS-CoV-2 en los 3 meses previos y que habitualmente dura más de 2 meses. Los síntomas pueden ser los mismos que han tenido durante el COVID o bien síntomas que aparecen nuevos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues habitualmente puede ser el cansancio, la fatiga, la dificultad respiratoria, los dolores de cuerpo, la cefalea, también alteraciones, por ejemplo, la anila mental, que hace referencia a alteraciones de la concentración o dificultad para evocar palabras, las alteraciones como el gusto, el olfato, la caída del pelo, que no aparecen durante el momento agudo y puede aparecer más tarde, y que la verdad que son pues, muy limitantes y no tenemos un tratamiento específico para ellos. Normalmente, pues, lógicamente, que hacer medicina personalizada y en función del tipo de
de síntoma que tenga el paciente, pues intentar buscar cuál es, si hay una causa y poner un tratamiento específico si lo tuviera, ¿no? No siempre lo encontramos, ¿no? Entonces pues tenemos que adaptarnos a cada caso. ¿Por qué se produce? No se sabe exactamente por qué se produce, parece que está relacionado con el propio virus o con una respuesta inmune exagerada, existen factores de riesgo que pueden precipitarlo, por ejemplo el hecho de haber estado ingresado en la UCI y tener un COVID severo puede ser un factor de riesgo importante. Recientemente se ha publicado un estudio en Nature hablando de que la coinfección con otros virus, por ejemplo el virus de Epstein-Barr puede favorecerlo, tener diabetes, tener autoanticuerpos también puede favorecerlo, tener viremia del virus del SARS-CoV-2 también lo puede favorecer. Se ha visto que en determinados síntomas se dan, por ejemplo, más frecuentes en mujeres jóvenes en torno a 40-45 años, por ejemplo, cuadros de cansancio, fatiga, artromialgia, cefalea, depresión, pueden ser más frecuentes en esta edad, ¿no? La verdad que es un problema que nos acontece a todos y que nos preocupa muchísimo porque no tenemos, como digo, pues un medio de tratamiento que sea realmente eficaz. Hay tratamientos que pueden funcionar muy bien en algunos casos concretos, pero de forma global es complicado. No lo tenemos claro todavía eso, ¿no? Claro. Vamos a ver, José Antonio, la variante Omicron ha supuesto un cambio de panorama en la pandemia. Yo creo que la aparición de cualquier variante ha supuesto un cambio de panorama. Imaginemos cuando apareció la variante Delta que no tuviéramos vacunas. Hubiera sido el apocalipsis, o sea, hubiera sido la letalidad, hubiera sido tremenda. Por tanto, aparece ahora Omicron, que ya se ha comentado las características que tiene, pero lo que desconocemos es cuál va a ser el comportamiento futuro. Cómo se va a comportar, si realmente va a aparecer otra que la sustituya, va a ir progresivamente desapareciendo y, como comentaba antes, yo creo que la vigilancia tanto virológica como epidemiológica la que nos va a ir dictando los pasos que tenemos que dar en cada momento. Vale, que nos queda poquito tiempo, no más de 10 minutos. Vamos a acelerar un poquito en la respuesta. Vamos a ver, Mila, esto también ha ido cambiando a lo largo de la pandemia. Un paciente que es contacto de un COVID, ¿qué debe hacer? ¿Se debe aislar? ¿No se debe aislar? Contacto de COVID. Contacto de COVID. Si el paciente no está vacunado y es o es inmunodeprimido, por lo que aquí se ha hablado de que no es capaz de generar, aunque se haya vacunado, esas defensas, el paciente tiene que aislarse 7 días. Si el paciente está vacunado, se le recomienda que lleve mascarilla, que limite su actividad social, que no se vaya a tomar un café con un amigo y que, tanto a unos como a otros, a los que tienen que aislarse como que no, del 3.er al 5.º día hay que hacer una prueba diagnóstica para ver realmente si ha habido un contagio. Vale, totalmente claro. Enrique, vamos a ver. Esta pregunta es bastante difícil y en el sentido de que es un poco hablar del futuro y sobre todo porque ahora se habla mucho del término gripalización y si vamos a dejar de emplear el término pandemia para hablar de endemia. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, a mí personalmente el término de gripalización no me gusta nada. Es un término que hace referencia a que el virus se comporta como la gripe, pero yo entiendo también que quieren dejarlo como la gripe en el sentido del seguimiento epidemiológico y a la hora del manejo desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Entonces es verdad que quizá la tendencia vaya hacia eso, pero en este momento no podemos hablar de eso. Estamos en una situación de pandemia, como he dicho antes, tenemos más de 1.700.000 de casos diarios y más de 10.500 muertes diarios a nivel mundial, son muchísimos casos, entonces no podemos decir que la pandemia se ha acabado, ojalá vaya en esa dirección y nos encontremos un escenario de limitación de esto, pero todavía no podemos hablar de eso y por lo tanto no se puede hablar en ese sentido o no podemos hablar de gripalización. Y además el término de gripalización es confuso porque nos hace pensar que el virus tiene un comportamiento en cuanto a agresividad igual que la gripe y ni muchísimo menos. La variante más leve es como mínimo entre 2 y 3 veces más letal que la propia gripe. Además es tremendamente contagiosa, mucho más contagiosa que la gripe, y lo que hemos dicho antes, aunque sea igual de letal que la propia gripe, si es muy contagiosa va a provocar muchos casos, al final muchas hospitalizaciones y mucha muerte, ¿no? Por lo tanto, en este momento no podemos hablar de eso. Todos queremos que esto vaya mejorando, pero todavía es pronto para ir en esta dirección. ¿Hacia dónde vamos con la pandemia? Pues todo va a depender de esto, de la cantidad de casos que tengamos. Cuanto más casos tengamos, más facilidad para que aparezcan nuevas variantes y nos puedan comprometer. Y la vacunación, muy importante, lo que hemos comentado previamente, alcanzar un porcentaje de vacunación a nivel global, a nivel mundial, por encima del 70-80% para que esto se pueda controlar. Y, por supuesto, la aparición de nuevos fármacos, nuevos tratamientos que no
que sean útiles, que funcionen y que no aparezcan resistencias. Vamos, yo quería hacer este programa para el final del COVID, pero me temo con lo que os estoy hablando que no podemos echar las campanas al vuelo de ninguna manera todavía, ¿no? Bueno, yo creo que es pronto todavía para decir que esto se ha acabado, ¿no? Ojalá se acabara, pero todavía nos falta bastante, ¿no? Yo creo que tiene que pasar por lo menos un año entero, un invierno, para decir que, y sin olas y sin casos como estamos teniendo como hasta ahora, para decir que realmente es el fin de la pandemia. Ahora mismo tenemos, como digo, muchísimos casos aquí en España. También estamos viendo lo que está pasando en Dinamarca, que han reducido quitado las restricciones y están teniendo repuntes. Entonces, hay que esperar. Sí, y además, en el término de gripalización se asume que va a tener un carácter estacional. Claro. La gripe, entonces sabemos que en el hemisferio norte, pues en noviembre a marzo. Sin embargo, hasta ahora, y corregidme si me equivoco, no ha tenido ningún componente estacional claro el SARS-CoV-2. Es decir, que ya en los términos ya estamos confundiendo la gripalización con el SARS-CoV-2, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, José Antonio, el tema de las vacunas, porque hay quien dice, bueno, llevamos 3 dosis y a pesar de las 3 dosis hay gente que se sigue infectando. ¿Esto quiere decir que cada X meses va a tener que haber otra dosis de recuerdo de la vacuna? Y sobre todo hay mucha gente que se podría estudiar la inmunidad celular y ver en qué casos, porque hay gente que dice que no se infecta porque tiene inmunidad celular que hace que no se infecte. Cuéntanos esto de la inmunidad celular, que tiene su importancia, aunque... Es difícil. Y además se ha puesto de moda. La inmunidad celular, yo creo que nadie o casi nadie había oído hablar de ella hasta hace un año, y se hablaba siempre de anticuerpos, incluso en la propia clase médica. Entonces aparece la inmunidad celular. La inmunidad celular es muy difícil de medir. Aparte de difícil de medir, que hace falta laboratorios especializados, no sabemos qué parte o qué cuantía o qué tipo de inmunidad celular se corresponde con protección clínica. Más o menos sabemos cuándo el título de anticuerpos se corresponde con protección, pero con la inmunidad celular no sabemos que el linfocito CD4, CD8, el interferón, etcétera, se corresponden con protección. Por tanto, no solamente es difícil, sino que no tenemos un parámetro en el suero que nos diga que se corresponde con la protección. Sí sabemos que la inmunidad celular, o por lo menos todo el mundo está de acuerdo en que protege frente a la enfermedad grave. O sea, no protege frente a la infección como los anticuerpos, pero sí protege frente a la enfermedad grave. Bueno, y además otra característica importante es que la inmunidad celular dura mucho más que la inmunidad humoral, que la inmunidad de los anticuerpos. Por tanto, en eso yo creo que tenemos que confiar para en el futuro, aunque hayan caído los anticuerpos y nos podamos infectar, pero por lo menos con esa inmunidad celular que no tengamos una enfermedad grave o un ingreso en UBI. Corrígeme si me equivoco, la inmunidad celular son los anticuerpos que producen los linfocitos B, y la inmunidad celular son otros linfocitos, otras células que son ellas las que se encargan de defender. Linfocitos T, sin necesidad de producir esos anticuerpos. No, lo que pasa es que están interrelacionados. Es decir, que luego los propios linfocitos T ayudan a los B, lo llaman linfocitos T helper, ayudan a los B a producir anticuerpos. O sea que hay una simbiosis, una sinergia entre todas las ramas del sistema inmune. Y lo que nos vendría bien es poder medir, que todavía no se puede hacer, la inmunidad. Y tener buena inmunidad humoral de anticuerpos y buena inmunidad celular de linfocitos T. Mira, ¿qué seguimiento se le hace ahora a un paciente que diagnostica un COVID, seguimiento que le hacéis en atención primaria? Si el paciente está bien, si el paciente tiene poca clínica, en realidad, y por el gran número de casos, decidimos pues valorarlo en un primer momento, y si todo va bien, se le dice prácticamente que en 7 días de aislamiento y 3 que esté asintomático puede ser alta. Yo creo que esto también va un poco en relación con lo de la gripalización que decía. Creo que la población tiene que concienciarse de que si tiene COVID, pues tiene que quedarse en su casa y no tiene que ir a ver a sus mayores porque no tenga pues contagios o que no contagie a estas personas. Entonces, en principio, si todo va bien, 7 días y 3 asintomáticos es alta. Solamente se hace un seguimiento a pacientes que son comprometidos, el paciente que no está vacunado, el paciente mayor. Hemos puesto el margen de 70 años, pero bueno, se puede valorar, la embarazada, el paciente inmunodeprimido, el paciente que está recibiendo tratamiento para el cáncer, el trasplantado. Esos pacientes los seguimos, valoramos al paciente y según cómo esté, pues o diariamente le llamamos o cada 48 horas y lo vamos siguiendo hasta que esté asintomático para darle el alta. Muy bien. Enrique, las medidas tradicionales de mascarilla, distancia y todo eso siguen siendo muy efectivas, ¿no? Sí, efectivamente, es verdad que con Omicron ha cambiado un poco el paradigma, ha cambiado el juego,
pero sí que ya lo vimos con variantes previas que este virus se transmite fundamentalmente por aerosoles y los aerosoles implica que en un lugar cerrado, poco ventilado, si no tenemos mascarilla, aunque mantengamos la distancia, nos podemos contagiar igualmente. Muy importante usar mascarilla en estos lugares o bien ventilar, que sería lo más interesante. En el exterior, si uno mantiene la distancia, más de 2 metros, no tiene por qué llevar la mascarilla. Entonces, aquí Omicron, como se contagia de forma muy similar al sarampión, es un contagio típico por aerosoles. Muy bien. Ya tenemos última pregunta, José Antonio, porque la inmunidad híbrida, explícanos muy brevemente qué es, y después del tiempo que llevamos un año vacunándonos, ¿puedes asegurar que son seguras las vacunas? Vamos, son 3 cosas. Por una parte, me preguntabas anteriormente si hay que ir a vacunaciones periódicas. No lo sabemos, probablemente algún tipo de población sí que necesite vacunación periódica, pero más que vacunación periódica es que están ya ensayándose vacunas multivalentes, que no solamente incluyen Omicron, sino que incluyen variantes previas para conseguir una mayor amplitud de la respuesta inmune. Entonces eso, ya digo, la vigilancia epidemiológica nos irá diciendo si y en qué población habría o cabría la posibilidad de ir a recurrir, como se hace con la gripe, que se vacuna todos los años. En segundo lugar, ¿son vacunas seguras? Bueno, llevamos ya, como dije antes, más de 10.000 millones de dosis administradas, con unos sistemas de vigilancia post-comercialización, Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, que cualquier efecto adverso lo monitorizan porque se declara desde primaria, se declara desde hospitales. Y hasta ahora mismo, solamente me han llamado la atención 2 efectos adversos que sí se han asociado causalmente con la vacunación, que son el síndrome de trombosis trombocitopénica con vacunas de adenovirus. En España ya no utilizamos vacunas de adenovirus. Y luego la miocarditis o miopericarditis en niños, fundamentalmente después de la vacuna de Moderna y después de la segunda dosis. Pero en cualquier caso son cifras muy bajas y cuando uno hace el balance riesgo-beneficio, claramente el cociente es favorable al beneficio de la vacunación versus el teórico riesgo que puede acontecer. Muy bien. ¿Y la inmunidad híbrida? Perdona, la tercera, se me olvida, la inmunidad híbrida, yo creo que hemos hablado ya de ella. Sí. Conseguimos lo bueno de las dos, conseguimos la respuesta inmune que nos da el padecimiento de la enfermedad y tenemos el efecto de la respuesta inmune que nos da la vacunación. Se suman las dos y conseguimos con eso una respuesta inmune de mayor amplitud. Bueno, pues yo creo realmente que hemos hecho un repaso a la actualidad sobre el COVID, que yo decía al principio que ojalá no tuviéramos que hacer más programas sobre esta enfermedad, que no lo tengo tan claro después de oíros hablar a vosotros y que mientras tanto sí que es muy importante que todo el mundo que no se haya vacunado se vacune y las medidas de protección que debemos de seguir manteniéndolas, ¿no? Sí. Por mi parte, nada más, solo recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludable y prevención de enfermedades y despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.